Proceso del duelo, una guía para padres. Cuando hablamos de duelo, hacemos referencia a la reacción de una persona, de un niño, niña o adolescente, luego de vivenciar la pérdida de un ser querido. Esto se manifiesta mediante un conjunto de fenómenos sociales, biológicos y psicológicos. El duelo en sí es un proceso de adaptación a una nueva realidad tras la pérdida de un ser querido. Este proceso supone una elaboración que se centra principalmente en la emoción y la respuesta emocional propiamente tal que va a tener la persona que se encuentra vivenciando un duelo. A continuación les hablaré de 4 aspectos que debemos tener en consideración para el acompañamiento del proceso de duelo. En primer lugar, debemos ser completamente honestos con el niño o la niña. Esto significa, ante todo, no apartarlo de la realidad que se está viviendo, con el pretexto quizás de ahorrarle sufrimiento. Incluso los niños más pequeños son sensibles a la reacción y al llanto de los adultos, a los cambios en la rutina de la casa, a la ausencia sobre todo del contacto físico con la persona fallecida. Es decir, se dan cuenta que pasa algo y les afecta. El niño o la niña puede y debe percibir que los adultos están tristes, que lloran, que lo sienten tanto como él o ella. Ahora, sí es muy importante evitar que presencien escenas desgarradoras o de pérdida de control por parte de los adultos. En segundo lugar, es muy importante la comunicación. Aunque resulte muy doloroso y difícil hablar de la muerte con un niño, lo mejor es hacerlo. Frente a preguntas de ¿por qué ha muerto? O ¿por qué a mí? No pasa nada con decirles que nosotros también nos hacemos las mismas preguntas o que sencillamente no sabemos aún la respuesta. Es bueno que ellos sepan que la muerte es parte de la vida, como un proceso natural. Para esto, la participación, ya sea del velorio, funeral, entierro o cremación, puede ayudarle a comprender mejor qué es la muerte, cómo se vivencia, y así iniciar mejor el proceso de duelo. Si el niño o la niña no ha podido despedirse del ser querido, es bueno propiciar una instancia familiar, realizar algún ritual simbólico de despedida. Por último, la expresión del sentir es fundamental. Aunque no siempre lo expresen, los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos que ellos puedan tener, ya sea rabia, miedo, tristeza, son aceptados por su familia, lo expresarán más fácilmente y esto les permitirá vivir de manera más adecuada la separación. Debemos evitar frases como, por ejemplo, no llores, no estés triste, vamos, tienes que ser valiente, no está bien enfadarse así. Tienes que ser razonable y portarte como un grande. Pueden muchas veces cortar la libre expresión de las emociones e impedir que el niño o la niña se desahogue. Su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como suele ser en los adultos. En los niños o niñas es mucho más frecuente apreciar cambios en el carácter propiamente tal. Por ejemplo, alteraciones o cambios de humor, disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación o en el sueño. Algunas respuestas habituales que podemos esperar en niños y niñas de entre 6 a 12 años son la negación, por ejemplo. Una respuesta muy común es negar que la muerte haya ocurrido. En su negación pueden mostrarse agresivos quizás. Otros pueden mostrarse más contentos y juguetones que de costumbre, como si la pérdida no les hubiera afectado en nada. Ante esto, los adultos muchas veces podemos malinterpretar esta conducta y sobrereaccionar, quizás con cólera o simplemente ignorando al niño o a la niña. Pero en realidad, esta negación indica que los niños sienten un dolor tan profundo que intentan levantar un muro para que la muerte no les afecte.
Estos niños y niñas necesitan oportunidades para llorar la pérdida y es posible que también necesiten el permiso para poder hacerlo. Por lo tanto, nosotros podemos acompañar y decir frases como: no tienes que mostrar tu tristeza a todo el mundo, pero si quieres, puedes compartirla conmigo. También podemos decirle: hijo o hija, si tienes ganas de llorar y estar triste a solas, me parece bien, pero después de estar así durante un rato, sería bueno que hablaras conmigo de cómo te sientes. Esto les permitirá elaborar el- la emoción, ¿ya? Y la respuesta emocional que están teniendo. También muchas veces pueden presentar miedo, sentirse vulnerables. Es normal que los niños de estas edades se sientan así, se sientan asustados, se sientan vulnerables. Muchas veces intentan ocultar sus sentimientos, sobre todo los niños más grandes lo intentan ocultar ante sus amigos, quizás ante sus compañeros, para que no los consideren diferentes. Bien, ahora, bajo este sentir, pueden manifestar conductas agresivas, conductas atrevidas, ¿ya? Así que debemos ser pacientes, sobre todo empáticos respecto a su sentir, ya que solo es el reflejo de un proceso de duelo frente a la pérdida. Otra de las actitudes que pueden tomar es el de asumir el papel del fallecido o de la fallecida, el cuidar a sus hermanos más pequeños o asumir tareas que antes realizaba el padre o la madre que ha fallecido. Por último, también se puede presentar el que busquen a la persona que ha fallecido. Ya quizás pueden ir de una habitación a otra, ir a buscarla a la cocina, etcétera. La mejor respuesta que nosotros podemos darles es permitirles que ellos sigan buscando. Ya les puede consolar saber que nosotros también a veces sentimos el deseo de hacerlo. Bien, ahora, ¿de qué manera nosotros podemos acompañar el duelo de nuestros hijos, de nuestras hijas? En primer lugar, vamos a permitirles estar cerca. Ya nos vamos a sentar a su lado, podemos sostenerlo en brazos, podemos abrazarlo, escucharlos, llorar con ellos si es necesario. Podemos también dejar que duerma cerca, ya, aunque respetando las distintas camas. También puede ser adecuado buscar momentos en el que puedan estar separados, es decir, dejarlo solo en su habitación quizás, permitirle que pueda jugar con algún familiar, realizar alguna videollamada con algún amigo. Si es necesario tranquilizarlos, podemos decirle que vamos a estar ahí por si llegase a necesitarnos. Ahora bien, el niño o la niña intuyen enseguida que la muerte va a tener muchas consecuencias en la familia. Por lo tanto, es bueno decirle que, aunque estemos todos muy tristes por lo ocurrido, vamos a continuar ocupándonos de él, vamos a continuar estando ahí para él lo mejor posible. Con frecuencia, lo que más ayuda a los niños o a las niñas frente a las pérdidas es reencontrar el ritmo cotidiano de sus actividades. Ya, dado el contexto, por supuesto que el colegio no es un escenario que pueda retomarse, pero eh, juegos familiares, las personas que quiere, los juegos que suele realizar en el hogar, ¿ya? Es importante también garantizarle el máximo de estabilidad posible. Por último, asegurarles que vamos a seguir queriendo a la persona fallecida y que nunca, jamás la olvidaremos. Por último, eh, y siguiendo este concepto de la muerte como una transformación de la vida, yo les dejé una frase de Rudolf Steiner que dice: hay que tener claro que los difuntos, difuntas, no están extintos, sino que continúan viviendo y actuando en el proceso del devenir histórico de la humanidad. Que las fuerzas que nos rodean espiritualmente son, por un lado, las fuerzas de las jerarquías superiores, pero también las de los difuntos. Ya este mensaje me parece muy lindo de traspasar en el sentido de que
nos van a continuar acompañando, van a continuar siendo parte de, no van a ser olvidadas. Yo creo que ese, digamos, es el mensaje fundamental que debemos traspasarle a nuestras hijas y a nuestros hijos.